¿Y si te dijera que cada persona que te molesta no está allí por casualidad, sino como un espejo que refleja tus propias lecciones pendientes? Como enseña el estoicismo, vivimos en un mundo lleno de interacciones constantes, donde las personas entran y salen de nuestras vidas de maneras que muchas veces no entendemos completamente. Algunas de estas relaciones nos brindan alegría y crecimiento, mientras que otras nos desafían, nos generan frustración o incluso nos causan dolor. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que todas estas interacciones, ya sean positivas o negativas, tienen un propósito más profundo? El estoicismo, una filosofía que data de más de 2000 años, nos enseña que todo en la vida tiene un propósito y que, en lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias o de las personas que nos rodean, tenemos el poder de elegir cómo responder a ellas. En el contexto de las relaciones humanas, el estoicismo ofrece lecciones poderosas para vivir con serenidad, sabiduría y paz interior, sin importar las personas con las que nos encontremos o los desafíos que surjan. En este viaje exploraremos cómo las enseñanzas estoicas pueden transformar nuestras relaciones personales y cómo cada interacción, cada conflicto o desacuerdo puede ser una oportunidad para crecer, aprender y practicar nuestras virtudes más profundas. A través de lecciones clave como comprender antes de juzgar, aceptar a los demás tal como son y ver los conflictos como oportunidades de crecimiento, descubriremos cómo aplicar los principios estoicos para mejorar nuestra calidad de vida, fortalecer nuestras relaciones y vivir con mayor equilibrio. Cada capítulo de este video está diseñado para ofrecerte herramientas prácticas y ejercicios reflexivos que te ayudarán a integrar el estoicismo en tu día a día. La filosofía estoica no solo te enseñará cómo manejar las relaciones difíciles, sino también cómo entender las interacciones que parecen ser simplemente casualidades, pero que en realidad tienen el poder de enseñarte algo profundo sobre ti mismo. ¿Alguna vez has pensado que las personas que entran en tu vida son una casualidad? Las personas que nos rodean a menudo parecen ser el resultado del azar, pero el estoicismo nos enseña que nada ocurre por accidente. Cada encuentro tiene un propósito, una lección que debemos aprender. En este primer capítulo exploraremos la primera lección estoica: nadie es una casualidad. El filósofo romano Séneca creía que la vida es una escuela y cada encuentro, cada persona que cruzamos en nuestro camino es un maestro que nos enseña algo. No importa si es una relación agradable o desafiante, ambas nos brindan oportunidades para aprender y crecer. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Si bien tendemos a ver las personas como simples actores en nuestro día a día, el pensamiento estoico nos anima a ver más allá, a comprender que cada persona que encontramos tiene un propósito en nuestras vidas. Las interacciones con otras personas no son aleatorias. En el estoicismo, nada es un accidente. Cada encuentro tiene un propósito profundo. Puede ser una oportunidad para mejorar nuestras virtudes, como la paciencia, la comprensión o el autocontrol. Las personas son nuestras maestras y como tal debemos aprender de ellas, independientemente de cómo nos hagan sentir. Ejemplo práctico: imagina que tienes una persona difícil en tu vida. Puede ser un compañero de trabajo, un amigo o incluso un miembro de la familia. Esta persona te molesta, te desafía o incluso te hace sentir incómodo. El primer instinto podría ser evitarla o tal vez responder con ira o frustración. Sin embargo, el estoicismo nos invita a ver a esta persona como un maestro. ¿Qué puedes aprender de ella? ¿Qué te está enseñando sobre tus propios límites, emociones o valores? ¿Alguna vez has tenido una relación difícil que con el tiempo
te ha enseñado algo importante. ¿Cómo transformaste esa relación en una oportunidad de crecimiento personal? El estoicismo nos enseña que todos los encuentros son oportunidades para aprender, incluso si la lección no es inmediata. Piensa en una persona difícil en tu vida. Haz una lista de las emociones que te provoca. ¿Qué lecciones podrías aprender de esta persona? Reflexiona sobre las cualidades que necesitas trabajar en ti mismo para mejorar la relación con ella. ¿Cómo puedes usar esta relación para fortalecer tu paciencia, tolerancia o autocontrol? El pensamiento estoico propone que no hay casualidades. Esto nos lleva a un nivel más profundo de reflexión. ¿Qué nos enseñan las personas que nos desafían? ¿Qué nos enseñan las personas que nos aman? Ambas nos permiten aprender sobre nosotros mismos, sobre lo que toleramos, lo que valoramos y lo que necesitamos trabajar. La vida es un estudio continuo y todo aprendizaje proviene de nuestra interacción con el mundo y con las personas a nuestro alrededor. Esta cita es fundamental para comprender cómo el estoicismo interpreta las relaciones humanas. Cada interacción es una oportunidad para mejorar, para ser más sabios y más equilibrados. Cada vez que te encuentres con una persona que te desafía o te molesta, recuerda esta lección. En lugar de reaccionar inmediatamente, da un paso atrás y reflexiona sobre lo que esta persona puede enseñarte. ¿Cómo puedes ver este encuentro como una oportunidad de aprendizaje? Escribe en tu diario de reflexiones lo siguiente. 1. ¿Cómo me siento con respecto a esta persona? 2. ¿Qué puedo aprender de esta interacción? 3. ¿Cómo puedo transformar este desafío en una oportunidad para crecer? Al final de este capítulo, debes entender que según el estoicismo, las personas no llegan a tu vida por casualidad. Cada una tiene algo importante que ofrecer, ya sea enseñándote una lección directa o mostrándote áreas en las que puedes crecer y mejorar. La clave está en cómo eliges abordar esas interacciones. Recuerda que todas las personas en tu vida, incluso aquellas que te parecen difíciles o conflictivas, son oportunidades de aprendizaje. El estoicismo nos invita a ver el mundo y las personas con una mentalidad de crecimiento, entendiendo que nada es por azar. La verdadera libertad emocional radica en cómo elegimos responder a las personas que nos rodean. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el control de nuestras reacciones puede transformar nuestra vida y nuestras relaciones. Hablaremos sobre la importancia de no reaccionar impulsivamente y cómo cultivar una mente estoica en medio del caos de las interacciones diarias. En la vida nos enfrentamos constantemente a situaciones que no podemos controlar. La conducta de los demás, las circunstancias externas y los eventos imprevistos son factores que escapan a nuestro poder. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante esos hechos. En este segundo capítulo profundizaremos en una de las lecciones más fundamentales del estoicismo. El control está en tus reacciones. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos enseñaron que el único poder real que tenemos es sobre nuestra propia mente y nuestras respuestas. En un mundo lleno de caos y estrés, el verdadero desafío no está en tratar de cambiar lo que no podemos controlar, sino en cómo elegimos reaccionar ante ello. Aprenderemos a tomar el control de nuestras emociones y cómo este cambio de perspectiva puede traer paz y serenidad a nuestras vidas. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. De hecho, la mayoría de las veces, nuestra frustración, ira o angustia provienen de nuestra interpretación de los eventos, no del evento en sí. Esto significa que aunque no podamos evitar que algo nos afecte, sí tenemos el poder de elegir cómo nos sentimos y cómo reaccionamos ante ello. No son los eventos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellos. Esta famosa cita de Epicteto es un pilar del estoicismo. Nos invita a comprender que nuestras emociones no son provocadas por lo que sucede a nuestro alrededor, sino por la manera en que interpretamos lo que ocurre. Esto implica una responsabilidad personal en cómo elegimos enfrentar las adversidades. Imagina que alguien en tu trabajo hace una crítica injusta hacia ti. La reacción inicial podría ser sentirte herido,
enojado o incluso querer defenderte con vehemencia. Sin embargo, el estoicismo nos invita a dar un paso atrás antes de actuar. Pregúntate, ¿esta crítica realmente afecta mi paz interior? ¿O es esta persona tratando de herirme o simplemente está expresando su propia opinión? Al detenerte a reflexionar en lugar de reaccionar inmediatamente, recuperas el control sobre tus emociones. El objetivo no es eliminar la emoción, sino canalizarla de manera más efectiva, tomando decisiones basadas en la razón y no en el impulso. La reflexión es una de las herramientas más poderosas que los estoicos nos enseñaron para mantener el control. Antes de reaccionar, podemos practicar la meditación interna. Esta reflexión nos permite poner distancia entre el estímulo externo, la crítica, la confrontación, la situación adversa y nuestra respuesta interna. La próxima vez que te enfrentes a una situación incómoda o conflictiva, haz una pausa antes de reaccionar. Tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué es lo que realmente me molesta de esta situación? ¿Es algo que está realmente fuera de mi control? ¿Cómo puedo responder de manera sabia y equilibrada en lugar de actuar impulsivamente? Escribir estas respuestas en tu diario puede ayudarte a ganar claridad sobre cómo puedes mejorar tu capacidad de respuesta en situaciones futuras. El estoicismo nos enseña que aunque no podemos controlar el mundo exterior, tenemos el poder de influir en nuestra mente. Cambiar nuestra mentalidad es el primer paso para cambiar nuestra reacción emocional. De hecho, lo que los estoicos sugieren no es eliminar las emociones, sino aprender a gestionarlas de una manera que nos permita mantener la serenidad, incluso en medio del caos. La felicidad depende de ti mismo. Esto significa que el control de nuestras emociones y nuestra paz interior no depende de factores externos, sino de cómo decidimos manejar las situaciones que nos afectan. Imagina que estás atrapado en el tráfico, llegando tarde a una reunión importante. La frustración y la ira son reacciones automáticas ante esta situación, pero el estoicismo te invita a preguntarte, ¿realmente tiene sentido enojarme por algo que no puedo cambiar? Al tomar una respiración profunda y aceptar que el tráfico está fuera de tu control, puedes liberar la tensión y enfocarte en lo que realmente importa, llegar a tu destino con calma y bien preparado. La próxima vez que te enfrentes a una situación que no puedes controlar, como el tráfico o un retraso inesperado, reflexiona sobre cómo puedes responder de manera tranquila y positiva. Cómo puedes cambiar tu perspectiva para mantener la paz interior en lugar de dejar que el estrés te domine. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que nuestra verdadera libertad no viene de controlar las circunstancias externas, sino de aprender a manejar nuestras reacciones internas. Los estoicos nos enseñan que, al cambiar la forma en que interpretamos los eventos, podemos transformar nuestra experiencia de vida. Al practicar la reflexión y el autocontrol, podemos liberarnos de las emociones reactivas que nos dominan en momentos de tensión. Este es el camino hacia la libertad emocional. No dejarse arrastrar por las reacciones impulsivas, sino actuar con sabiduría y calma. Hoy, elige una situación reciente en la que te hayas sentido molesto o frustrado. Reflexiona sobre lo siguiente. 1. ¿Qué fue lo que realmente me molestó? 2. ¿Era algo fuera de mi control? 3. ¿Cómo podría haber respondido de manera más sabia y equilibrada? Escribe en tu diario lo que aprendiste de esta reflexión y cómo puedes aplicar esta lección la próxima vez que te enfrentes a una situación similar. La verdadera libertad emocional proviene de nuestra capacidad para controlar nuestras reacciones. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestra respuesta. Al practicar la reflexión y la autorregulación, podemos mantener nuestra paz interior, independientemente de las circunstancias externas. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo las personas que encontramos a lo largo de nuestra vida reflejan nuestros propios valores. Hablaremos sobre cómo nuestras interacciones con los demás pueden ser un espejo de nuestro propio estado interior
y cómo podemos aprender de ellas para mejorar nuestra autocomprensión. En este capítulo profundizaremos en cómo nuestras interacciones con los demás pueden ser un espejo de nuestros propios valores. El estoicismo nos enseña que las personas que encontramos en nuestro camino, ya sean agradables o desafiantes, reflejan aspectos de nuestra propia vida interior. Este capítulo está diseñado para ayudarte a comprender cómo las relaciones que mantenemos pueden revelarnos aspectos de nuestra personalidad, creencias y actitudes. Los estoicos creían que no solo debíamos observar a las personas por lo que son, sino también por lo que nos enseñan sobre nosotros mismos. Cada encuentro es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias actitudes, valores y comportamientos. La tercera lección del estoicismo nos invita a mirar nuestras relaciones como un reflejo de nuestro propio estado interior. Las personas que encontramos a lo largo de nuestra vida no solo son figuras externas, sino que también son indicadores de nuestra propia disposición emocional, nuestras expectativas y nuestra capacidad para practicar las virtudes. En otras palabras, lo que vemos en los demás es a menudo un reflejo de lo que llevamos dentro. Lo que está en tu poder es cambiar tu percepción, no cambiar a las personas. Este pensamiento estoico nos recuerda que, si bien no podemos cambiar a los demás, sí podemos cambiar nuestra percepción sobre ellos. Las personas con las que interactuamos pueden ayudarnos a entender mejor nuestras propias virtudes y defectos. A veces, lo que nos molesta o nos atrae de otras personas refleja lo que necesitamos trabajar dentro de nosotros mismos. Imagina que tienes una relación con alguien que constantemente te critica o te menosprecia. En lugar de verlo como un simple acto de hostilidad o injusticia, el estoicismo te invita a reflexionar. ¿Qué me está enseñando esta persona sobre cómo manejo las críticas? Tal vez esta persona está reflejando una inseguridad en ti que aún no has abordado, o tal vez te está mostrando un área de tu vida en la que necesitas desarrollar más compasión y paciencia. A menudo, lo que más nos molesta de los demás es una extensión de nuestras propias inseguridades o áreas no resueltas. El estoicismo nos anima a mirar estas situaciones como oportunidades para el autoexamen, en lugar de simplemente rechazar a las personas que nos desafían. El estoicismo nos enseña que las relaciones no son solo una interacción superficial. Al observar cómo nos sentimos acerca de las personas que nos rodean, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que quizás no habíamos considerado. Si constantemente te encuentras rodeado de personas que son egoístas o conflictivas, esto podría ser una señal de que necesitas revisar cómo estás abordando las relaciones en tu vida. Tal vez hay patrones que necesitas cambiar para atraer personas más equilibradas y sabias. La vida de cada uno es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta cita nos recuerda que nuestras creencias y percepciones internas influencian la forma en que nos relacionamos con los demás. Si nuestras relaciones con los demás están plagadas de conflictos o críticas, podría ser el momento de revisar nuestras propias actitudes y valores. Imagina que te rodeas de personas que constantemente actúan de manera egoísta. En lugar de culpar a los demás por su comportamiento, el estoicismo te invita a preguntarte: ¿estoy permitiendo que este comportamiento se repita en mis relaciones? Tal vez has permitido que el egoísmo sea una característica que se acepta en tu vida. Reflexionar sobre esto puede ser una oportunidad para fortalecer tus propios valores y actuar con mayor firmeza en lo que respecta a tus límites y expectativas. Hoy, dedica unos minutos a reflexionar sobre las personas con las que más te relacionas. Haz una lista de las características que más te atraen o te repelen de ellas. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. 1. ¿Qué me dice mi relación con esta persona sobre mis propios valores y creencias? 2. ¿Estoy permitiendo que ciertas actitudes de los demás me afecten? 3. ¿Qué puedo aprender de esta relación sobre mí mismo? Este ejercicio puede ayudarte a identificar patrones en tus relaciones y a reconocer áreas de tu vida en las que necesitas crecer y mejorar.
El estoicismo nos invita a utilizar las personas que encontramos como herramientas de autoconocimiento, no solo como fuentes de gratificación o conflicto. El estoicismo nos enseña que las relaciones saludables se basan en virtudes como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Cuando interactuamos con los demás, no se trata solo de lo que los otros hacen por nosotros, sino de cómo nosotros mismos practicamos estas virtudes en nuestras interacciones. La verdadera grandeza de un hombre no se mide por lo que logra, sino por lo que inspira en los demás. Este pensamiento refleja cómo nuestras acciones y actitudes pueden influir en quienes nos rodean. Si practicamos las virtudes estoicas, atraemos relaciones más profundas, significativas y auténticas. Al final de este capítulo, reflexiona sobre las relaciones que más valoras en tu vida. Reflexiona sobre lo siguiente. 1. ¿Qué virtudes valoro en mis relaciones? 2. ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de practicar estas virtudes en mis interacciones diarias? 3. ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo a partir de las relaciones que tengo con los demás? Escribe tus reflexiones y comprométete a aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Recuerda que las personas con las que te rodeas son una extensión de tus propios valores. Al mejorar tus relaciones, también estás mejorando tu vida interior. Las personas que encuentras a lo largo de tu vida no son solo figuras externas, sino reflejos de tu propia disposición interior. A través del estoicismo puedes aprender a ver a los demás como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo. Cada interacción, cada relación es una oportunidad para crecer, para practicar la sabiduría y la paciencia y para fortalecer tus virtudes. Próximo capítulo. En el siguiente capítulo exploraremos cómo comprender a los demás antes de juzgarlos puede transformar nuestras relaciones. Hablaremos sobre la importancia de la empatía y la comprensión en la construcción de relaciones más armoniosas y cómo aplicar estas cualidades en situaciones cotidianas. En este capítulo exploraremos una de las lecciones más poderosas del estoicismo: comprender antes de juzgar. En un mundo donde las reacciones rápidas y los juicios inmediatos son comunes, el estoicismo nos invita a frenar, reflexionar y buscar una comprensión profunda antes de emitir cualquier juicio. Esta práctica no solo nos ayuda a ser más sabios, sino también a mantener la paz interior y mejorar nuestras relaciones. Este capítulo está dedicado a cómo la comprensión, la empatía y la paciencia son fundamentales para responder adecuadamente a las situaciones que nos rodean. Aprenderemos cómo aplicar la sabiduría estoica en nuestras interacciones cotidianas, especialmente cuando nos enfrentamos a personas o situaciones que no comprendemos de inmediato. Los estoicos nos enseñan que las primeras impresiones no siempre son correctas y que es fácil caer en el error de juzgar apresuradamente. Sin embargo, las personas, las situaciones y las circunstancias tienen historias detrás de ellas que muchas veces desconocemos. El verdadero desafío es aprender a observar con atención, escuchar con empatía y entender antes de formar una opinión. No juzgues a los demás por sus errores, sino busca comprender las razones detrás de sus acciones. Esta enseñanza refleja la importancia de ser consciente de lo que hay detrás de la actitud de los demás. El juicio apresurado puede ser injusto y basado en suposiciones. El estoicismo nos invita a hacer un esfuerzo por entender a las personas antes de llegar a conclusiones. Imagina que alguien en tu trabajo o en tu círculo social hace algo que te molesta o que no entiendes. La reacción automática podría ser pensar que esa persona está actuando de manera egoísta o irrespetuosa. Pero el estoicismo nos invita a dar un paso atrás y reflexionar. ¿Por qué está actuando así esta persona? ¿Qué podría estar sucediendo en su vida que esté influyendo en su comportamiento? En lugar de reaccionar con ira o juicio, podemos optar por acercarnos a esa persona con una mente abierta
y un corazón dispuesto a entender. A menudo, el comportamiento de las personas está influido por factores que no podemos ver de inmediato, y tratar de comprenderlos nos permite responder con mayor sabiduría y compasión. La comprensión es un acto de sabiduría. Los estoicos nos enseñan que, al comprender las motivaciones y circunstancias de los demás, podemos evitar malentendidos y mejorar nuestras relaciones. Si reaccionamos sin comprender, es probable que nuestras decisiones sean influenciadas por prejuicios, emociones descontroladas o juicios erróneos. Por otro lado, cuando nos tomamos el tiempo para comprender, nuestras respuestas son más reflexivas y equilibradas. Cuando alguien te hace daño, no hay razón para enfurecerte, porque actúas según su propia naturaleza. Lo que importa es cómo reaccionas ante eso. Este pensamiento de Marco Aurelio nos invita a comprender que cada persona actúa según su propio carácter, sus experiencias y su perspectiva. Entender esto nos permite mantener la paz interior y responder con sabiduría en lugar de con rabia o frustración. Supongamos que un amigo o compañero de trabajo actúa de manera distante o agresiva. En lugar de reaccionar inmediatamente con juicio, el estoicismo te invita a preguntarte qué puede estar pasando en su vida que lo lleva a comportarse así. Tal vez está pasando por un momento difícil, lidiando con estrés o enfrentando desafíos personales. Al entender esto, nuestra respuesta puede ser mucho más compasiva y menos reactiva. La próxima vez que enfrentes una situación en la que te sientas tentado a juzgar a alguien rápidamente, haz una pausa y reflexiona sobre lo siguiente. 1. ¿Qué puede estar influenciando el comportamiento de esta persona? 2. ¿Puedo entender su perspectiva antes de juzgarla? 3. ¿Cómo puedo responder con empatía y sabiduría en lugar de con juicio impulsivo? Este ejercicio te ayudará a ser más consciente de cómo puedes practicar la comprensión antes de reaccionar y, de esta manera, evitar malentendidos y mejorar tus relaciones. La empatía es una de las virtudes más poderosas que los estoicos nos enseñan. No se trata solo de sentir lástima o compadecerse de los demás, sino de ponernos en su lugar, entender sus emociones y circunstancias y responder de manera adecuada. Al practicar la empatía, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también cultivamos nuestra propia sabiduría interior. La sabiduría consiste en comprender que lo que le sucede a los demás puede ser también una lección para ti. Esta cita nos recuerda que cada persona que encontramos en nuestra vida tiene algo que enseñarnos. Al practicar la empatía, no solo aprendemos sobre los demás, sino también sobre nosotros mismos. Nos volvemos más sabios y más comprensivos. Imagina que un familiar cercano te hace una crítica que te duele. En lugar de reaccionar con ira o cerrarte, el estoicismo te invita a reflexionar sobre las razones detrás de su comportamiento. Tal vez está preocupado por algo que no te ha compartido o está experimentando estrés. La empatía te permite ver más allá de las palabras y comprender la intención detrás de ellas. Esta comprensión te da la oportunidad de responder con calma y empatía. Hoy, elige una situación reciente en la que hayas juzgado rápidamente a alguien o te hayas sentido molesto por su comportamiento. Reflexiona sobre lo siguiente. 1. ¿Qué factores externos pudieron haber influido en su comportamiento? 2. ¿Cómo puedo practicar la empatía y comprender mejor sus acciones antes de reaccionar? 3. ¿Cómo me siento después de haber reflexionado sobre esta situación? Escribe tus respuestas en tu diario y comprométete a aplicar esta lección en futuras interacciones. La comprensión, cuando se aplica de manera constante, puede transformar nuestras relaciones y nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña que antes de juzgar, debemos comprender. Al tomar el tiempo para reflexionar sobre las motivaciones y circunstancias de los demás, podemos responder con más sabiduría y empatía. Esta práctica nos ayuda a mantener nuestra paz interior y a mejorar nuestras relaciones. La verdadera sabiduría no proviene de apresurarse a juzgar, sino de tomarse el tiempo para entender. Próximo capítulo. En el siguiente capítulo,
exploraremos cómo aceptar a los demás tal como son. Hablaremos sobre la importancia de dejar de intentar cambiar a las personas y cómo la aceptación nos trae paz interior y mejores relaciones. En este capítulo profundizaremos en una de las lecciones más poderosas y difíciles del estoicismo: aceptar a los demás tal como son. Todos tenemos expectativas sobre cómo las personas deben comportarse, cómo deben tratarnos y cómo deben ser. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera paz interior solo se alcanza cuando dejamos de intentar cambiar a los demás y comenzamos a aceptarlos tal como son. Este capítulo está dedicado a explorar cómo la aceptación de los demás, sin tratar de controlarlos o modificarlos, nos lleva a una mayor serenidad y libertad emocional. Al aprender a aceptar a las personas tal como son, podemos liberarnos de las frustraciones y decepciones que surgen cuando los demás no cumplen con nuestras expectativas. El estoicismo nos enseña que en última instancia no podemos controlar a las personas que nos rodean, no podemos obligarlas a actuar de acuerdo con nuestras expectativas, ni forzarlas a ser como queremos que sean. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo elegimos relacionarnos con ellas. La verdadera paz interior viene cuando aceptamos la realidad tal como es, sin tratar de cambiarla. La felicidad no depende de lo que ocurre, sino de cómo reaccionamos a ello. Este pensamiento de Epicteto nos recuerda que nuestras emociones y nuestra paz interior no están determinadas por las acciones de los demás, sino por la forma en que elegimos interpretarlas. Si dejamos de intentar cambiar a los demás para adaptarlos a nuestras expectativas, liberamos nuestra energía emocional y nos abrimos a una vida más plena y tranquila. Imagina que tienes una persona en tu vida que actúa de manera egoísta o irresponsable. La tentación puede ser tratar de cambiar su comportamiento, hacerle ver lo que está haciendo mal o exigir que se ajuste a tus estándares. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reflexionar. ¿Realmente puedo cambiar a esta persona? ¿Qué ocurriría si acepto su comportamiento tal como es, sin tratar de controlarlo? Aceptar a las personas tal como son no significa tolerar comportamientos dañinos o abusivos. Más bien, se trata de reconocer que no podemos forzar a los demás a ser como queremos y que, en lugar de frustrarnos, podemos elegir cómo relacionarnos con ellos de manera que preserve nuestra paz interior. La aceptación es un acto de sabiduría y liberación emocional. Al aceptar a los demás tal como son, dejamos de cargar con la frustración de tratar de cambiarlos. Esta aceptación no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos libera del peso de las expectativas no cumplidas. El estoicismo nos enseña que al dejar el control sobre los demás, ganamos el control sobre nuestras propias emociones y podemos experimentar una mayor paz y armonía en nuestras vidas. La paz proviene de dentro de ti mismo, no la busques fuera. Este pensamiento refleja la idea de que la paz no depende de que las personas actúen de una manera determinada, sino de cómo respondemos a ellas. Al practicar la aceptación, cultivamos una paz interior que no se ve afectada por las acciones de los demás. Supón que tienes un amigo que constantemente llega tarde a las reuniones o no cumple con sus compromisos. En lugar de sentirte frustrado o enojado cada vez que esto sucede, el estoicismo te invita a reflexionar. ¿Puedo cambiar esta situación o a esta persona? Si la respuesta es no, entonces el siguiente paso es aceptar la situación tal como es. Puedes seguir siendo un buen amigo sin esperar que él cambie su comportamiento. La aceptación te permite mantener una relación saludable sin cargar con el estrés o la ira. Hoy, dedica unos minutos a reflexionar sobre una persona difícil en tu vida. Piensa en una característica o comportamiento que te moleste. Luego, reflexiona sobre lo siguiente. 1. ¿Realmente puedo cambiar este comportamiento? 2. ¿Cómo puedo aceptar esta persona tal como es, sin que me afecte emocionalmente? 3. ¿Qué puedo hacer para mantener mi paz interior mientras interactúo con esta persona? Escribe tus respuestas y comprométete a practicar la aceptación. Recuerda que aceptar no significa tolerar todo, sino entender que las personas son como son y que, en última instancia, el control está en cómo elegimos relacionarnos con ellas.
El acto de aceptar a los demás tal como son es liberador. Nos libera de las expectativas frustradas y de la necesidad de controlar a los demás. Al aceptar la realidad tal como es, sin tratar de cambiarla, encontramos una paz profunda. El estoicismo nos invita a ver las relaciones humanas no como algo que deba ser perfeccionado o manipulado, sino como un campo de oportunidades para practicar la virtud, la paciencia y la sabiduría. La vida es lo que es, y a menudo es lo que hacemos de ella. Esta cita nos recuerda que la vida está llena de incertidumbres y desafíos. Al aceptar las cosas como son, encontramos una mayor libertad y claridad para vivir de acuerdo con nuestros propios principios, en lugar de ser arrastrados por las expectativas de los demás. Al final de este capítulo, reflexiona sobre cómo la aceptación puede cambiar la forma en que te relacionas con los demás. Piensa en una situación reciente en la que intentaste cambiar a alguien o sentiste frustración por sus acciones. Reflexiona sobre lo siguiente. 1. ¿Cómo me sentí al intentar cambiar a esta persona? 2. ¿Qué sucedió cuando dejé de intentar cambiarla y acepté su comportamiento? 3. ¿Qué aprendí de esta experiencia sobre la aceptación y la paz interior? Escribe en tu diario lo que has aprendido y cómo puedes aplicar esta lección de aceptación en tus relaciones diarias. La aceptación es una de las lecciones más poderosas que el estoicismo tiene para ofrecernos. Al dejar de intentar cambiar a los demás, liberamos nuestra energía emocional y encontramos la paz interior. Aceptar a las personas tal como son, sin expectativas irreales, nos permite vivir con mayor serenidad y disfrutar de relaciones más auténticas. La verdadera paz interior no proviene de cambiar a los demás, sino de aceptar lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que podemos mejorar, nuestra respuesta a la realidad. En el siguiente capítulo exploraremos cómo los conflictos pueden ser vistos como oportunidades para el crecimiento. Aprenderemos a ver las disputas y desacuerdos como momentos para practicar virtudes como la sabiduría, la paciencia y la justicia, transformando los desafíos en oportunidades de aprendizaje. En este capítulo exploraremos cómo los conflictos y desacuerdos, lejos de ser obstáculos para nuestra paz interior, pueden convertirse en valiosas oportunidades de crecimiento. Muchas veces evitamos el conflicto o lo vemos como algo negativo, pero el estoicismo nos enseña que los momentos de tensión son, en realidad, momentos en los que podemos practicar nuestras virtudes y fortalecer nuestro carácter. Aprenderemos cómo transformar las situaciones conflictivas en lecciones de sabiduría, paciencia, justicia y templanza. En lugar de reaccionar impulsivamente ante un desacuerdo, el estoicismo nos invita a ver el conflicto como una ocasión para reflexionar, mejorar nuestra conducta y mantener nuestra serenidad, sin dejar que las emociones nos controlen. El estoicismo nos enseña que los conflictos no son algo que debamos temer, sino situaciones en las que podemos practicar nuestras virtudes. Los estoicos creían que las virtudes se forjan en la adversidad. Al enfrentar un conflicto de manera consciente y reflexiva, tenemos la oportunidad de poner en práctica la sabiduría, la justicia, la templanza y la paciencia. En lugar de ver los desacuerdos como algo negativo o como una amenaza a nuestra paz interior, podemos cambiar nuestra perspectiva. Cada conflicto es una oportunidad para aplicar los principios estoicos y salir más fuertes de la situación. Los hombres se vuelven mejores en las dificultades, en la tranquilidad. La virtud no crece. Esta cita nos recuerda que las virtudes no se desarrollan en momentos de calma, sino en situaciones desafiantes. Los conflictos, entonces, son momentos perfectos para fortalecer nuestras capacidades de ser justos, sabios y equilibrados. Imagina que tienes un desacuerdo con un colega de trabajo o un amigo cercano. En lugar de caer en la tentación de defender tu punto de vista con agresividad o cerrarte emocionalmente, el estoicismo nos invita a reflexionar. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo practicar la virtud de la sabiduría y la justicia aquí? Puede que el conflicto te haga sentir incómodo, pero al verlo como una oportunidad de crecimiento, puedes aprender a manejar mejor
mejor tus emociones, a escuchar con mayor atención y a responder con claridad y calma, sin perder el control. Piensa en un conflicto reciente en tu vida. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué habrías hecho de manera diferente si hubieras adoptado una actitud más estoica? El estoicismo nos enseña a usar los conflictos como una plataforma para practicar nuestras virtudes, no como una excusa para perder la calma o actuar de manera impulsiva. La templanza o moderación es una de las virtudes más importantes en el estoicismo. En medio de un conflicto, es fácil dejarse llevar por la emoción y responder impulsivamente, pero el estoicismo nos enseña que la templanza es clave para mantener la paz interior. La templanza nos permite actuar con moderación, sin permitir que el conflicto nos descontrole. El poder de la mente es infinito, ya que puede elegir no ser perturbada por lo que no puede controlar. Este pensamiento de Marco Aurelio nos invita a recordar que podemos controlar nuestra respuesta emocional frente a cualquier conflicto. Al practicar la templanza, nos mantenemos serenos y equilibrados, incluso en medio de la tensión. Imagina que estás en medio de una discusión con alguien que no está dispuesto a escuchar tu punto de vista. El estoicismo te invita a no perder la calma y recordar que no puedes controlar la actitud de esa persona, pero sí cómo respondes tú. En lugar de aumentar la intensidad del conflicto, el estoicismo te anima a practicar la templanza, a mantener tu serenidad y a responder con sabiduría sin caer en la provocación. El siguiente ejercicio te ayudará a manejar mejor los conflictos en tu vida. 1. Reflexiona sobre un conflicto reciente. ¿Cómo reaccionaste? ¿Hubo momentos en los que pudiste haber sido más sereno y equilibrado? 2. Piensa en una situación futura en la que probablemente tengas un desacuerdo. ¿Cómo puedes aplicar la virtud de la templanza para mantener la calma y responder con moderación? 3. Escribe en tu diario cómo puedes mejorar tu capacidad para manejar los conflictos de manera reflexiva y sabia. Piensa en cómo las virtudes estoicas pueden ayudarte a navegar las tensiones sin perder el control. El estoicismo también nos enseña la importancia de saber cuándo hablar y cuándo callar. A veces, en medio de un conflicto, las palabras pueden empeorar la situación. La sabiduría estoica nos invita a reflexionar antes de hablar, a asegurarnos de que nuestras palabras contribuyan al bienestar y la paz, no a la confrontación innecesaria. Cuando hables, asegúrate de que lo que vas a decir sea mejor que el silencio. Esta cita refleja la importancia de la sabiduría en la comunicación. El estoicismo nos enseña a usar nuestras palabras con prudencia, especialmente en situaciones conflictivas. Si nuestras palabras no van a aportar algo valioso a la conversación, es mejor guardarlas. Si te encuentras en medio de un desacuerdo y sientes que lo único que puedes hacer es hablar para defender tu punto de vista, el estoicismo te invita a reconsiderarlo. Pregúntate, ¿mis palabras van a ayudar a resolver el conflicto o solo van a aumentar la tensión? Si sientes que hablar solo empeorará la situación, el estoicismo te enseña que a veces el silencio es la mejor respuesta. Al final de este capítulo, reflexiona sobre la última vez que estuviste involucrado en un conflicto. Piensa en las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo reaccioné ante el conflicto? ¿Pude haber manejado mejor mis emociones? 2. ¿Pude haber practicado alguna de las virtudes estoicas, como la templanza, la sabiduría o la paciencia? 3. ¿Qué aprendí de esta experiencia que pueda aplicar en futuros conflictos? Escribe tus respuestas en tu diario y comprométete a aplicar estas lecciones en futuras interacciones conflictivas. El estoicismo nos enseña a ver los conflictos no como amenazas, sino como oportunidades para practicar nuestras virtudes. Cada desacuerdo es una oportunidad para ser más sabios, más justos y más equilibrados. Al aprender a manejar los conflictos con templanza y sabiduría, no solo mejoramos nuestras relaciones, sino que también crecemos como individuos. Recuerda que, en última instancia, el verdadero poder no está en evitar los conflictos, sino en cómo elegimos enfrentarlos.